a todos, ¿cómo les va? Y a poquito se van sumando, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, estamos en otra sesión de las Cluster Tech Calls. Mientras, bueno, se terminan de sumar y nos vamos preparando para el arranque de la tarde de hoy, los invitamos a que dejen nombre y empresa por el chat. El día de hoy vamos a estar presentando los resultados de Monitor TIC por la medición del primer semestre 2020. Nos acompaña Gastón Utrera de Economic Trends, que va a estar haciendo la presentación de los resultados. Y para la segunda instancia de este encuentro nos acompaña un socio del clúster, Martín Frascaroli, de AIBO, que nos va a estar contando un poco su experiencia en relación al proceso de internacionalización y de crecimiento que ha tenido AIBO en todos estos últimos años. Así que, bueno, para hacer honor a los que son puntuales, vamos a dar inicio. Gastón, ¿estás por ahí? Sí, hola Lore, ¿cómo va? Hola, bienvenido. Gracias, vamos poniendo... Vamos poniendo, exacto. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos directo a lo que nos interesa, los números de la última medición del monitor estadístico TIC, donde completamos la información del primer semestre de 2020, con lo cual captamos el segundo trimestre del año, que es donde impactó de lleno en toda la economía en Argentina el COVID-19. Después, cuando ustedes ven el informe, van a ver, como siempre, al principio una síntesis, pero vamos directo a esto que miramos siempre en cada oportunidad en que tenemos nuevos datos. La facturación primero en millones de dólares, que es lo que tenemos en este gráfico, después en millones de pesos, y después en millones de pesos ajustados por inflación. Como acá ustedes pertenecen a un sector donde es difícil medir volumen de unidades físicas, es mucho más fácil en otros sectores, por ejemplo en sectores industriales. Acá medimos facturación o medimos ventas, y después cuando llega el momento de analizarlo, tenemos que lidiar con la inflación, tenemos que lidiar con los cambios de precios relativos, si lo medimos en dólares, con el tipo de cambio real, si lo medimos en pesos, con la inflación interna. Pero bueno, siempre hacemos este ejercicio. Entonces, primer trimestre del año, la facturación total, tanto por ventas a clientes en Argentina y a clientes en el exterior, independientemente de dónde hayan sido facturados para quienes tienen oficinas afuera, sin incluir las multinacionales, es decir, empresas de Córdoba, multinacionales no porque las querramos dejar afuera, sino porque no hemos logrado ahora la manera de incorporarlas hasta ahora en el monitor. Pero bueno, primer trimestre del año fueron 157.5 millones de dólares, es decir, esa es toda la facturación transformada en dólares. Eso fue 19.8% más alto que en el primer trimestre del año pasado, y el segundo trimestre fueron 141.6 millones de dólares. Eso es una caída del 5.9%. Ahí en el segundo trimestre, ya lo vamos a ver más claro en otro gráfico, pega el COVID-19. Si analizamos, más que analizar, si tomamos la suma de los últimos 4 trimestres, esos son 580 millones de dólares el volumen total del sector. Acá está medido en millones de pesos. Obviamente esta evolución siempre dice poco porque tiene inflación adentro, pero si medimos año contra año, primer trimestre del año fue 88.3% arriba la facturación total, clientes en Argentina y clientes en el exterior, y en términos nominales cayó en el segundo trimestre. En vez de 9.683 millones, que fue lo facturado total medido en pesos en el primer trimestre, cayó a 9.586 millones de pesos. Entonces año contra año termina siendo 44.9%, prácticamente lo mismo que la inflación, incluso un poco, bueno, si tomamos segundo trimestre debe estar un poquito más arriba de eso la inflación. Y claro, está un poquito arriba porque fíjense que acá cuando descontamos inflación, es decir, cuando medimos
a precios constantes, medimos todo a precios de primer trimestre de 2015, que es cuando comienza la serie histórica, año contra año, aquella facturación que era 44,9% mayor que un año atrás, termina siendo solo 0,9% mayor que un año atrás. Es decir, apenas terminó estando menos de un punto porcentual por encima de la inflación, esa variación. Y el primer trimestre venía 26,3% arriba del año anterior. Obviamente, como hay distintos tipos de productos acá, y por lo tanto distintos momentos en los que cuando ustedes venden servicios hacen los ajustes anuales de precios, siempre está esta cuestión de precios relativos, que uno descuenta inflación para tratar de medir el volumen de actividad, pero si el aumento de precios en ese trimestre, de los precios reales de ustedes, los precios efectivos de ustedes, subieron justo en ese trimestre porque se concentraron ajustes de precios de servicios en ese trimestre, termina subiendo más que la inflación y tal vez termina acomodándose en otro trimestre. Esa volatilidad es típica de Argentina por los niveles de inflación que tenemos y por el diferente ritmo al que se van ajustando los precios de los distintos sectores e incluso de servicios dentro de un mismo sector. Acá está la composición entre la facturación a clientes en Argentina y facturación a clientes en el exterior. Veníamos con 22,7% de ventas a clientes en el exterior en el primer trimestre del año. Eso se redujo a 18,8% en el segundo trimestre del año. Y acá si tomamos la serie histórica de evolución de las ventas totales, medidas en pesos, pero a precios constantes, y desestacionalizamos la serie, fíjense que terminan siendo dos líneas muy parecidas, lo cual indica que no hay demasiada estacionalidad en el sector, no hay estacionalidad como la hay en otros rubros, como lo hay en la industria autopartista, que cae fuerte el primer trimestre de cada año por paradas técnicas, vacaciones, etc. O las ventas de supermercado que suben fuerte en diciembre por efecto de las fiestas. En esos casos, la línea roja, que es desestacionalizada, con relación a la línea original, se mueven de manera distinta, especialmente en esos momentos claves del año. Bueno, acá no hay demasiada diferencia entre las dos series, pero de cualquier manera la forma, si queremos medir, que era lo que queríamos hacer acá, el impacto del COVID en el segundo trimestre del año, abril a junio, la forma adecuada de verlo es con la línea roja, es decir, con la serie desestacionalizada, y eso implica una caída del 11,1% trimestre contra trimestre. Ya vimos que año contra año eso termina dando más 0,9%, pero venía creciendo año contra año a cifras de 2 dígitos. Eso prácticamente desapareció durante el segundo trimestre y eso es consecuencia de esa caída del 11,1% trimestre contra trimestre. Eso cambió fuerte las expectativas. Fíjense, ahí está la facturación efectiva que se produjo durante el primer semestre del año, medida en millones de pesos. La facturación que en conjunto preveían para el segundo semestre del año, antes del COVID-19, preveían una facturación 10,6% arriba en el segundo semestre comparado con el primer semestre, y terminó siendo la expectativa luego del COVID, en el momento en que lo medimos, la expectativa de una facturación 3,8% más baja que la facturación efectiva durante el primer semestre y 13% más baja que la expectativa original. Es decir, la facturación terminó siendo 15.270 millones en el primer semestre. Antes del COVID había una expectativa de que el segundo semestre fuera 16.883 millones, es decir, 10,6% más arriba, y el COVID generó un ajuste de expectativas con expectativas 13% más bajas, lo que implica que la expectativa post-COVID está en una facturación nominal durante el segundo semestre del año 3,8% más baja que durante el primer semestre del año.
Y esta es la facturación, la previsión o las expectativas de facturación a clientes del exterior. Se facturó al exterior, o el sector facturó al exterior 62, a clientes del exterior 62.35 millones de dólares durante el primer semestre. Antes del COVID, el sector en conjunto tenía expectativas por 103.36 millones para el segundo semestre. Después del COVID, esas expectativas ya no eran de 103 millones, sino de 68.47. Eso es una caída de 33.8% entre la expectativa original y la nueva. Y bueno, y acá eso está mal, porque los 68,47 es más que 62,35. Eso, digamos, si es solo una cuestión de signos, dividido 62.35, claro, eso es 9.8% más alto. Ahí vamos a cambiar, ese signo está mal. Los 68.47 millones de expectativa post-COVID para el segundo semestre son 9.8% arriba de las expectativas, de lo efectivamente vendido al exterior en el primer semestre. Es decir, hay previsión de que haya aumento de facturación a clientes en el exterior durante el segundo trimestre en comparación con el primero, pero en una cantidad mucho menor que la que se esperaba originalmente. Por lo visto, a principio de año estaban esperando comerse la cancha en términos de actividad en el exterior, y ahora las expectativas son mucho más moderadas. Y bueno, y otro cambio que se generó seguramente por impacto del COVID, es que se estancó la cantidad de recursos humanos empleados en el sector, con una pequeñísima caída de 0,3% entre lo que medimos en marzo y lo que medimos en julio. Todavía es 13.1% más alta la cantidad en julio de este año que en julio del año pasado, pero por lo que había crecido entre julio de 2019 y marzo de 2020, como vemos en el gráfico, porque entre marzo de 2020 y julio de 2020 hubo una caída del 0.3%. Es decir, se frenó la incorporación de personas en el sector, que desde principio de 2018 venía a ritmo alto. Veníamos en todas las mediciones midiendo año contra año más 15, más 19%. Fíjense que todavía sigue siendo 13% arriba de un año atrás, pero ese ritmo se frenó en el segundo trimestre del año. Bueno, y algo que hicimos, que habíamos hecho en 2018, y fue una información que utilizó muchísimo el Córdoba Technology Cluster para toda la cuestión, o muchas de las cuestiones que he estado planteando en temas de capacitación de recursos humanos. Bueno, ahora lo medimos de nuevo con la incorporación de algunas tecnologías. Si ustedes recuerdan, lo que estamos, o lo que está en esta tabla, es la cantidad de recursos actualmente en búsquedas por perfil, en las filas, los distintos perfiles tecnológicos, y en las columnas el nivel de seniority, senior, semi-senior y junior, y por lo tanto tenemos los totales por tecnología o por perfil, y los totales por seniority y el total de recursos. Estas estadísticas muestran que hay 2.104 recursos en búsqueda, con la distribución que ustedes ven ahí. Y está ordenada de mayor a menor en la cantidad total de recursos en búsqueda. En el primer puesto está desarrollador Java, 453 búsquedas, frontend 281, analista de testing 166, después viene desarrollo.net, analista funcional, desarrollo Python, eso tiene 144 búsquedas, líder de proyectos, desarrollador mobile, inteligencia artificial, data scientist y machine learning, 104 recursos, otros perfiles técnicos, administrador de base de datos, desarrollador en otros lenguajes, desarrollador PHP, UX/UI, no sé cómo lo pronunciarán ustedes, y blockchain, con 11 recursos en búsqueda. Y lo otro que habíamos preguntado en 2018, y ahora lo repetimos, es la cantidad de recursos que podría emplear durante los próximos 12 meses de cada perfil si los tuviera disponible. Eso nació esa lógica en 2018, cuando queríamos ponerle números a esta cuestión de la restricción de recursos que todos ustedes enfrentan. Y bueno, eso dio un número bastante parecido al de aquel entonces, 3.543
recursos totales, y de nuevo ordenado de mayor a menor, desarrollador.net, frontend, desarrollador Java, desarrollador Python, desarrollador mobile, analista de testing, inteligencia artificial, data scientist y machine learning, líder de proyectos, etc. Y preguntamos en esta ocasión, o agregamos, digamos, un campo de información relacionado con de las búsquedas activas para qué tipo de actividad, si era para servicios o para productos. 60.5% de las búsquedas son para servicios y 39.5% para productos. Esto, puesto así, puede no indicar demasiado acerca de si es mucho o poco lo de servicios y lo de productos, pero deberíamos tener de referencia aquello que medimos hace algunos años y que en algún momento tenemos que medir de nuevo, es de las ventas totales, cuánto corresponde a producto, tal como lo hemos definido para este tipo de campo de información, y cuánto para servicios, y teníamos 10-90, 10 productos, 90 servicios. De hecho eso era algo para medir un punto de partida y con el tiempo ir midiendo de las distintas acciones que hacen ustedes en conjunto dentro del clúster, si esa composición va cambiando cada vez más a favor de producto. Ya habíamos visto que producto tiene, vamos a decir, algo así como 25-30% más de facturación por empleado, lo cual muestra claramente que ahí hay valor agregado. Bueno, esto estaría mostrando una composición de búsquedas relativamente alta para producto, es decir, si el 10% de las ventas, grosso modo 10-11%, son o corresponden a producto, y de las búsquedas el 40% es para producto, eso implica que en caso de incorporar esas personas a los proyectos que tienen ustedes en mente, eso debería subir ese porcentaje del 10%. Bueno, y al final tienen notas metodológicas con detalles de cómo generamos esta información. Hay algo que hemos estado analizando en estas semanas, incluso interactuando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre cuántas son las empresas que hay de servicios informáticos en Córdoba. Y el número al que llegamos trabajando ahora de nuevo, como lo hicimos al comienzo cuando diseñamos el monitor estadístico TICAS en 2015, con información de origen tributario, digamos, información del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, cuando uno toma todos los códigos tributarios relacionados con los servicios informáticos, deja solo los que tienen sede en Córdoba, porque en las estadísticas de ingresos brutos de la provincia de Córdoba, con los códigos tributarios correspondientes a ustedes, aparecen empresas que son de otro lugar, pero simplemente porque terminan tributando acá a través de convenio multilateral. Cuando uno toma solo las que están radicadas en la provincia de Córdoba, que están registradas, que estén inscritas en ganancias y en IVA, y no en monotributo, porque si no queda mezclado actividad más profesional o más laboral con las empresas. Cuando uno toma las empresas y empresas radicadas en Córdoba, son 534 empresas. Y cuando uno de ahí toma o aplica ahora el mismo criterio que aplicamos al principio del monitor, que es ver quiénes tienen más facturación que base imponible de ingresos brutos, lo que da la señal de que son empresas de software, porque están exentas de ingresos brutos en la provincia de Córdoba, quedan 344 empresas. Cuando hicimos este cálculo en el origen para poder calibrar la escala y la extrapolación de lo que encontramos con el monitor al universo que nos interesa, en aquel momento, hace 5 años, eran 341 empresas, es decir, seguimos con la misma base de empresas, y eso lo hemos estado haciendo en estas semanas por 2 motivos. Primero, para siempre tener calibrado lo que nosotros generamos con el monitor como expresión de todo el sector. Tenemos que saber cuál es la relación de escala entre los que responden el monitor y el total del mercado. Y en segundo lugar, porque si la provincia está trabajando en su proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento para la provincia de Córdoba,
bueno, un punto de partida es de los distintos componentes de la economía del conocimiento, tener bien identificado cada uno de los segmentos. Entonces acá claramente hay dos segmentos, como digamos, ratificamos lo que veíamos al comienzo del desarrollo del monitor. Un conjunto de empresas vinculadas a los servicios informáticos, que son esas 534 empresas, un subconjunto de empresas que desarrollan software, que son las 344 que les mencionaba, y 190 empresas que tenemos que ponernos a trabajar para ver el perfil de esas empresas, pero donde hay consultoría incluso de recursos humanos, pero que hacen asesoramiento en cuestiones de software, seguramente de terceros. Hay empresas que harán páginas web, digamos, y otro tipo de servicios, pero que no desarrollan software, o por lo menos no de una manera que califiquen como para terminar dejando su huella en las estadísticas tributarias, teniendo la exención de ingresos brutos. Eso después, en aquel momento cuando diseñamos el monitor, sabíamos que existía ese segmento y habíamos planteado dejarlo para otro momento, focalizar en software, es lo que permite tener estas estadísticas. Bueno, en algún momento tenemos que analizar si vamos a relevar también ese otro espacio. Devuelvo la pelota a Lorena para si tienen comentarios. Exacto. Abrimos el espacio preguntas. No sé si hay alguna inquietud, algo que le quieran comentar a Gastón. Sí, José. Acá levanto la mano. Hola, Gastón. Una consulta más para Pablo. Estaba viendo el dato del estancamiento en términos de recursos humanos y me acuerdo del caso de Despegar. Quería hacer dos consultas en realidad. Por un lado, si ese fue, digamos, un caso excepcional por justamente el sector en el que trabaja Despegar, o si hubo otros casos de recursos humanos que se hayan perdido en estos meses. Y por otro lado, Pablo, te iba a consultar si ya están con la discusión salarial de cara al segundo semestre y más o menos en qué rango se está trabajando sobre la recomposición salarial para el sector. Hola José, ¿cómo te va? A ver, respecto a la primera pregunta, el caso de Despegar, entendemos que sí fue excepcional y explicado claramente por el sector al que dirigían su actividad, que cayó en una actividad nula, digamos, en un nivel de actividad nulo, ¿no? En el resto de las empresas no se nota una caída en el empleo, sí, como explicaba Gastón, un freno en el crecimiento, digamos, sobre todo cuando uno compara primero contra segundo trimestre. Pero entendemos también que esto es el resultado del impacto inmediato del COVID y toda la situación que se generó. Hay empresas a las cuales se le pueden haber caído algunos proyectos específicos, tanto en el mercado local como en el mercado internacional también. Se nota eso también cuando uno ve el resultado en el nivel de exportaciones y en la desaceleración del crecimiento en facturación total también. Pero bueno, yo creo que hay que estar preparados para la post-pandemia, que seguramente nuestro sector se va a recuperar muy rápidamente. La demanda de soluciones tecnológicas va a ser más importante aún de la que venía siendo, y entendemos que tenemos que estar listos para eso, ¿no? No se nota, de hecho, cuando uno ve la demanda de recursos humanos, las búsquedas activas siguen en el mismo orden en que estaban. Por eso entendemos que estos casos como el de Despegar son excepcionales por empresas que por supuesto tiene su explicación, sus razones, digamos, pero en líneas generales la demanda sigue firme en cuanto a recursos. Y respecto a la discusión salarial, a ver, en el sector nuestro la verdad que la discusión salarial es permanente. En un sector de pleno empleo como el nuestro,
nosotros no es que tenemos discusiones salariales anuales en paritarias como por ahí tienen muchos otros sectores. La discusión es uno a uno prácticamente dentro de cada empresa y es permanente, así que sería, digamos, arriesgado hablar de números a nivel general en ese sentido. Por supuesto que también el impacto de la pandemia y los frenos en las exportaciones tienen su impacto en ese sentido también, pero en la medida que la demanda de empleo sea sostenida, los sueldos hay que mantenerlos alineados, porque si no, te come la competencia, digamos. Tengo aquí una pregunta de Diego Dávila. Diego, ¿estás por ahí? Pregunta sobre el crecimiento en la digitalización de la economía, qué impacto tuvo en el sector y cómo. Bueno, no sé si es para Pablo, Sí, me quedé ahí. Me imagino que en realidad la digitalización de la economía es más un proceso, que en todo caso, algo mencionaba Pablo, es factible, es razonable pensar que todos los cambios que generó la pandemia de COVID-19 en el mundo aceleró esos procesos, catalizó ciertos procesos, pero eso lo veremos en los próximos meses. Yo coincido con Pablo, que seguramente en los próximos meses vamos a ver que levanta. Mientras tanto, en el muy corto plazo, lo que vimos ahí es esa caída en la facturación trimestre contra trimestre, el freno en la incorporación de personal, obviamente por el contexto bien coyuntural, pero cuando uno compara con los otros sectores de la economía de Córdoba, se da cuenta que este sector está entre los pocos que tuvo un golpecito y que tiene muchas perspectivas de levantar. En la economía de Córdoba hay unos pocos sectores, por ejemplo en la industria, que no sintieron el efecto del COVID, la industria del maní, la industria láctea, la industria de maquinaria agrícola, con mucho peso en el interior de la provincia, y después sectores industriales que o se cayeron a pedazos y empezaron a levantar, o se cayeron a pedazos y quedaron ahí abajo. Industria autopartista, para poner un caso, está al 30% de producción física en unidades de lo que producía hace un año. No 30% menos, 70% menos. O sea, está fabricando el 30% de lo que fabricaba hace un año, lo mismo refinería y fundición de aluminio, muy parecido a la industria gráfica, y van pasando las semanas y los números muestran que son actividades que no levantan. Entonces, las particularidades del sector se ven ahí, la demanda se ha sostenido, ha tenido un pequeño golpecito y seguramente se va a recuperar rápido. Bien, otra de las preguntas es si se encuentra más activa la demanda de clientes internos o externos. No sé, ahí Pablo. Por las expectativas que medimos, hay idea de que hay mercado afuera, porque fíjense que ajustaron fuerte las expectativas de facturación a clientes en Argentina y ajustaron menos la expectativa de facturación a clientes en el exterior, a tal punto, recuerdan eso que estaba mal el signo, todavía la expectativa para el segundo semestre es más alta, casi 10% más alta que la venta en el primer semestre. Ahí hay un indicador de que por lo menos en conjunto están viendo mejor el mercado externo que el interno, por lo menos viendo las expectativas. Sí, yo creo que viene por ahí. Si bien se nota, cuando uno mira estrictamente el segundo trimestre, se nota una caída en el nivel de participación de las exportaciones en el total de la facturación del sector. Pero, como dice Gastón, la expectativa futuro inmediato, y yo entiendo que esto es porque sabemos que hay muchos países que son destino habitual de las exportaciones nuestras, que están mejor preparados para la salida de la pandemia, para tener un rebote más en B corta, digamos, como se dice cuando uno lo ve graficado, que la recuperación del mercado local, que seguramente va a ser un poco más lenta, ¿no? Porque
venimos de una economía que ya venía golpeada antes de la pandemia. Pero por ese lado entiendo que la recuperación de la demanda desde el exterior se va a ver reflejada más rápido. Bien. Una pregunta para Gastón, de Mauro Maldini. Teniendo en cuenta el contexto macroeconómico tan inestable, si consideras que es buena idea el lanzamiento de una nueva empresa consultora de software a finales de año, o crees conveniente esperar un poco más de estabilidad para pensar lanzarla? Si fuera una consultora para atender en otros sectores, yo diría, y espera un poquito. Nunca diría que no larguen un nuevo proyecto, una nueva empresa. Yo creo fervientemente que en todos los contextos hay oportunidades, solo que hay que prestar mucha atención, pero para el sector, sí, yo lo haría. Habría que ver cuál es el perfil. Si el perfil es para asesorar a quienes adoptan tecnología, me parece que esa es una línea que hay que seguir, porque de hecho todos los sectores de actividad están pensando cómo aceleran ciertos procesos previos. De hecho, bueno, mañana vamos a tener una presentación en la Cámara de Comercio, del Foro de Análisis Económico, el Comercio y los Servicios. Entre otras cosas, vamos a plantear una agenda del sector que tiene desde cuestiones tributarias hasta cuestiones de, che, este es un sector, el comercial, que va a tener que innovar, va a tener que trabajar en monedas digitales, en tokenización, en incorporación de inteligencia artificial, en un montón de cosas. Así que si está pensando en hacer consultoría ahí para ayudar a conectar las partes, hay que salir sin dudas a hacerlo. Si es para hacer consultoría, para ayudar a las empresas de software, también estamos diciendo que es un sector dinámico. Así que no veo ahí contraindicaciones. Una cosa que quedó de lo anterior y me quedé pensando. Ojo que esa pérdida de participación de las ventas a clientes en el exterior, evaluando las ventas al exterior a dólar oficial. Y acuérdense que deliberadamente desde el comienzo del monitor venimos planteando, no decime cuánto exportas, decime cuánto vendes a clientes en el exterior, independientemente de dónde lo vendas. ¿Qué quiere decir? Que depende cómo evaluemos el dólar, porque si lo evaluamos a 130, y tendremos que empezar a hacer esos ejercicios, pero la participación es alta, entonces cuidado con eso. Y acá viene algo que yo mencioné muy al pasar, que es más una cuestión estadística, pero tiene implicancias importantes, esto de los precios relativos. Como no estamos midiendo acá cantidad de bulones, sino que estamos viendo facturación, y hay facturación en pesos, y hay facturación en dólares, esta es una cuestión de precio relativo. ¿Es a 70 o a 130 lo que estamos evaluando? Entonces, hay muchas cosas siempre para tener cuidado cuando analizamos los números. En la medida en que haya posibilidad de hacer valer los dólares a 130, juntando además con lo que decía Pablo, que la economía argentina sin lugar a dudas le va a costar más levantar que a otra economía de la región, y son razonables entonces esas expectativas de va a levantar más las ventas a clientes en el exterior que a clientes en Argentina. Si uno junta todo eso, uno debería estar mirando, bueno, y por eso tiene mucho sentido lo que va a hablar ahora dentro de un rato Martín, porque la experiencia de ir afuera siempre fue relevante para el sector y seguramente lo es más en este contexto que estamos hablando. Bien, y la última pregunta, es difícil la respuesta. Ayelen pregunta si se sigue postergando la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento, ¿cuál es el panorama para lo que queda del año y para 2021? Uy, qué pregunta. Bueno, a ver, si uno supone que parte del supuesto que se va a seguir postergando, la verdad que el panorama no es bueno, pero nosotros confiamos en que la ley va a salir, al menos todos los mensajes y las conversaciones que tenemos, tanto con senadores por la provincia de Córdoba, que hoy el tema está en el Senado, como con funcionarios del gobierno nacional, todos coinciden en que la ley va a salir, por lo que no podemos más que confiar en que va a ser así.
esperemos que esto no demore mucho más, porque si uno imagina el escenario sin el régimen de promoción, seguramente no es alentador, al menos no para mantener los índices de crecimiento que viene sosteniendo el sector desde hace tanto tiempo, y sobre todo pensando en lo que hablábamos antes, ¿no? De prepararse para la pospandemia, donde se espera que la demanda de soluciones tecnológicas sea muy grande a nivel mundial, y hay que estar preparado para eso, y Argentina tiene en el sector en general de la economía del conocimiento una posibilidad muy importante de generar empleo de calidad rápidamente. Es uno de los pocos sectores que puede ayudar a la recuperación de la economía con resultados muy concretos, como se ha demostrado lo que fueron los resultados de la ley de promoción del software, ¿no? Así que bueno, confiemos en que esto va a salir, ojalá sea a la brevedad. Y acá empalmo con una pregunta de Rafi Báñez que dice que se puede saber la causa por la que no sale la LEC. No, al menos no la tengo yo a esa respuesta. La verdad que la causa es que vivimos en Argentina, diría yo, que es tan complicado todo, ¿no? Pero no tengo, Rafa, la respuesta. Cuesta entenderlo, realmente cuesta entenderlo, porque habiendo salido de diputados prácticamente con unanimidad una ley que viene impulsada desde el propio gobierno nacional, con mayoría propia en el Senado, que es el último escalón que falta, la verdad que cuesta entender qué la está frenando, y por eso mismo confiamos en que va a terminar saliendo, pero no sabría, al menos yo, explicar esas causas. Bien, y la última pregunta antes de darle paso a Martín y a Gastón. Diego Dávila pregunta, si nos complicó mucho, cómo quedó finalmente la ley de teletrabajo. Sí, la verdad que sí, hay que esperar la reglamentación, estamos tratando de al menos acercar sugerencias respecto a la reglamentación que tienen que hacer desde el gobierno nacional, porque la ley en sí, la verdad que, no sé, me cuesta encontrar la palabra adecuada para definirla, es un mamarracho. Esperamos que a partir de la reglamentación se puedan acomodar algunos puntos para que no tenga un impacto tan negativo. Nosotros en el clúster hace poco más de un mes más o menos, habíamos hecho un relevamiento que venimos haciendo del impacto del COVID en el sector, en las empresas, respecto a niveles de facturación, algunas cosas que se ven reflejadas ahora en el informe del monitor, pero en el último relevamiento habíamos incluido una pregunta que tenía que ver con el teletrabajo, con la posibilidad de volver a la actividad normal, digamos, en las oficinas, y qué harían las empresas una vez habilitado esta posibilidad de retornar al trabajo presencial, y la verdad que solo el 8%, no llegaba al 8%, creo que era el 7,8% de las empresas respondieron que volverían a trabajar en un escenario igual a la pre-pandemia, digamos, 100% presencial. El 92% se repartió entre empresas que pasan a modalidad 100% remota y otra parte que está pensando en un mix entre el trabajo remoto y presencial. Todas estas respuestas fueron, creo que una semana antes de que apareciera este proyecto de ley de teletrabajo, que realmente volvemos a esto de que cuesta entender las cosas y entender cómo se redacta un proyecto de ley de teletrabajo sin consultar
al sector que viene haciendo teletrabajo hace años, con una modalidad absolutamente impuesta, sin ningún tipo de conflictos con los empleados en ese sentido, todo lo contrario, el teletrabajo en nuestro sector es un plus que se le ofrece a los empleados y que los empleados de hecho valoran al momento de optar por un puesto, y sin embargo, bueno, la ley está planteada desde un escenario totalmente distinto, como que el teletrabajo es una imposición del empleador en detrimento del empleado, y la verdad que nada más lejos de la realidad de nuestro sector, que insisto, hace muchos años que trabaja con esta modalidad sin ningún inconveniente. Así que bueno, esperemos que la reglamentación ayude a corregir un poco ese escenario, pero sin dudas el impacto de esa ley no va a ser bueno. Bien. No, gracias, Pablo. Bueno, ahora Martín, ¿estás por ahí? Estoy. Ay, hola Martín. ¿Cómo va? Bueno, gracias por acompañarnos en esta misión de contar tu experiencia, la experiencia de AIBO emprendiendo en Córdoba y la expansión global del negocio. Para esta instancia la hemos pensado más bien como un espacio de interacción y de charla, así que por un lado los invito a quienes estén en condiciones a habilitar sus cámaras, y también vamos a abrir los micrófonos, si bien Martín, un poco ahí moderado por Gastón, nos va a contar la experiencia, está habilitada la opción para que esto sea un conversatorio. Así que habiliten nomás los que puedan. Buenísimo. Más o menos, además, no veamos las caras y no el cuadradito negro con el nombre. Así que ahí va, se van sumando. Bueno, Martín, todo tuyo, y ahí Gastón te hace de entrevistador. Es un placer ver tantas caras conocidas, ¿no? Yo no sé si ya estoy viejo, creo que hace 10 años, y con Gastón creo que hace 15 años que trabajamos, digo, por lo menos, ¿no? Por lo cual es un placer. Para los que nunca o no me conocen, mi nombre es Martín Frascaroli, yo soy CEO y fundador de AIBO. AIBO es una empresa que nació acá en Córdoba, que hace soluciones de servicio al cliente con inteligencia artificial. Básicamente ayudamos a compañías medianas o grandes a automatizar el servicio al cliente con un motor conversacional hecho con inteligencia artificial. Básicamente podemos entender que cuando la persona dice quiero pagar mi factura, o che chabón quiero garpar la boleta, o si manda un mensajito, lo entendemos, nos conectamos a todos los canales, por lo cual le ayudamos a conectar a WhatsApp, a Facebook Messenger, a web, pero lo más importante es que le damos un montón de herramientas que le permiten a una empresa entender qué es lo que está haciendo bien, o qué es lo que tiene que hacer para mejorar, o qué está haciendo mal, o qué es lo que tiene que hacer para mejorar el servicio del cliente, ¿sí? Somos una solución 100% en la nube. Hoy, para que tengan una dimensión, debemos hacer 350 billones de cálculos por mes para atender unos 20, 25 millones de preguntas por mes. Y creo que estamos atendiendo, este año vamos a atender unos casi 100 millones de personas, sin gente. Tenemos oficinas acá en Córdoba, obviamente, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Bogotá, en Ciudad de México, en San Francisco, en California y en Madrid. Pero tenemos clientes como Visa, General Motors, Uber, Telefónica, BBVA, con muchas compañías en bancos, telco y e-commerce. Y tenemos estos clientes, hoy debemos tener clientes mayoritariamente en español, inglés y portugués, pero en 70 países, 77 países. Bueno, eso es todo. La idea de esto es hacer preguntas abiertas, y lo tengo al maestro de ceremonia, Gastón Utrera. No, yo solo de curioso tengo un montón de preguntas para hacerte, más que moderarte, te quiero hacer preguntas, además que hace un montón que no te veía. Pero primero
te quiero preguntar esto, Martín. Acá en Córdoba, viste que la provincia tiene su proyecto de ley de promoción de la economía y el conocimiento en Córdoba. Nosotros, del sector privado, obviamente, tenemos que aportar ideas. Y me parece que un buen punto de partida, a partir de tu experiencia, de todo lo que estás contando, es, ¿te sirvió a vos o te facilitó el hecho de arrancar AIBO en Córdoba? ¿O fue exactamente al revés y fue un hándicap y fue algo a superar el hecho de estar acá en Córdoba? Porque me parece que ese es un buen punto de partida para si hubo cosas que favorecieron ver cómo las potenciamos, y si hubo demasiados obstáculos, tendríamos que apuntar la vista hacia ahí. A ver, creo que lo que favoreció es que Córdoba tiene buenos recursos técnicos, ¿no? Incluso la mayoría de equipo técnico hoy lo tenemos dividido en 10 ciudades, pero la mayoría está acá, y tenemos todo el área de Customer Success. Obviamente los recursos que no encontramos en Córdoba y tuvimos que salir, y fuimos a Buenos Aires, y fuimos a Sao Paulo, fuimos a Estados Unidos, son los relacionados con crecimiento comercial, ¿no? Es como que hay mucha gente operativa, pero poca gente estratégica. Y la O sea gente que vos viste que relacionada... las dos cosas son reales. Lo que siempre decimos que acá en Córdoba hay recursos, no es solo un eslogan. Vos viste que efectivamente tenés recursos acá, y que al mismo tiempo también son una restricción. Las dos cosas las comprobaste vos. Sí, sí, yo nunca tuve dificultades con los recursos técnicos en Córdoba. Siempre aparece como algún expertise medio extraño, que debe ser extraño para todos, ¿viste? Seguridad y qué sé yo. Córdoba no tiene tantos recursos, incluso yo no sé si Argentina tiene tantos recursos, pero los recursos técnicos de Argentina son buenos. Sin duda, los que más me cuesta en cuestiones de evolución son los de Machine Learning o los de Deep Learning o cuestiones muy específicas, pero también son carreras nuevas. ¿De dónde lo Pero a nivel, sacás eso, Martín? y es un mercado negro que nos estamos matando todos, pero la mayoría los tengo tengo un equipo en La Plata y en Buenos Aires. Digo, tiene razón de que la mayoría de proyectos con gran volumen de datos se hacen ahí y no acá. Pero acá también hay buenos, digo, no, Mercado Libre tiene muchos, digo, Deep Vision, que ahora se vendió, también tenía muchos, pero digo, tiene muchos, pero son pocos, ¿no? Digo, hace Claro. falta, digo, en ese segmento, todo lo que tiene que ver con Data Science, Machine Learning, digo, son carreras nuevas que son pocos los buenos, ¿no? La mayoría son académicos, y yo todavía la gente acá la encuentro entre un gap entre el mundo del research y la realidad corporativa, que vos tenés que hacer un deploy cada 2 semanas, ¿no? ¿Y cuánto encontrás esos recursos ya listos para enchufarlos en tu empresa y cuánto tenés que hacer una adaptación? Es decir, ¿con quién te estás Digo, encontrando? no, es una cuestión de presupuestos, ¿no? Digo, al final salen caros. Digo, un recurso de machine learning nos cuesta 2 o 3 meses encontrarlo, y lo pagamos casi el doble que un desarrollador senior promedio en Córdoba, ¿no? Digo, son caros, hay pocos, salen caros. Digo, la oferta-demanda. Y después nosotros tenemos un tema que la mayoría de gente que contratamos son semi-senior, senior, y no solemos contratar junior, que tenemos que madurar por la cantidad de volumen de nosotros. Tenemos un equipo de desarrollo de 40 personas, somos poquitos. Por lo cual no salimos a contratar tan masivamente como otras compañías que tienen por ahí espacio o elasticidad para hacer madurar un recurso. Cuando conseguís un nuevo cliente, ¿tenés que contratar a alguien de Machine Learning que se ponga a encontrar esa lógica del léxico donde se va a encontrar todo? ¿O en realidad lo que tenés desarrollado para cualquiera de las empresas automáticamente empieza a funcionar y a generar conocimiento en el nuevo cliente? ¿O tenés que empezar de cero? No, para nada. Lo que hicimos es un producto, y digo, el equipo hoy que hace inteligencia artificial lo único que hace es mejorar un motor que es estándar para todos los clientes, pero no necesito, te diría que no necesito ningún recurso nuevo para implantar un nuevo cliente. O sea, la gente nueva viene por una cuestión de que cada vez implantamos más cantidad, Claro. y simultánea, pero no necesariamente un nuevo cliente requiere un nuevo recurso. ¿Y con los idiomas? ¿Abrís un idioma nuevo, necesitas armar otro equipo, o en realidad un motor que funciona y El tenés que... motor aprende otro idioma, digo, por lo cual no hay una necesidad. Después
sí armamos un equipo de servicio al cliente, digo, porque al final, digo, tener el motor que hable francés sin nadie que dé soporte en francés, es como que no tiene tanto, digo, hace poco teníamos un caso para coreano, y ¿de dónde sacamos un coreano en Córdoba? Y empezamos a hacer pruebas con el coreano, pero no, no, digo, hay un tema de que lo que queremos vender, queremos estar seguros que funciona y que el Machine Learning funciona con el coreano y tenemos que adaptar la interfaz a coreano, necesitamos coreano. Por eso la mayoría de clientes que nosotros tenemos son español, inglés y portugués, por una zona horaria, y porque también nosotros nacimos acá en Argentina y fuimos a Brasil y después fuimos a Estados Unidos. Digo. Entonces fue una cuestión de que menos idiomas, menos gente diferente, es una concentración de energía. ¿Y desde dónde se le vende? ¿Estás vendiendo al mundo desde Estados Unidos, a Brasil desde Brasil? ¿Y qué haces acá? Acá haces el desarrollo. En Córdoba tenemos toda el área de Customer Success y producto. En Buenos Aires tenemos para venta, digo, Other Latam, que es todo, digo, de Colombia para abajo. Brasil tenemos un equipo en Brasil, en México tenemos un equipo en México, en Colombia tenemos un equipo en Colombia, en Estados Unidos, en España en España. Digo, por una cuestión cultural. ¿No? Digo, no, el argentino es muy bueno vendiendo, pero hacer un chiste local o entender en qué estado está la pandemia hoy de forma local hace una diferencia. ¿Y cómo está Martín con el producto a nivel mundial? Porque yo te veo en la revista del MIT, ya pasó mucho tiempo que pero te veo ahí. Cuando era joven, tenía 35, ya estoy cerca de los 40, pero el producto, obviamente nosotros competimos a nivel global. Digo, según Gartner estamos entre los 20 mejores, según G2 Crowd estamos entre los 10 mejores, según Forrester estamos entre los 15 mejores en el mundo, siempre en la especialización de soluciones de servicio al cliente con inteligencia artificial en el segmento medio-alto, obviamente competidores hay 10.000, muchos en el segmento bajo, ¿no? En los chatbots que se les llaman para el segmento de pequeñas compañías. Ahora, en el segmento alto, que digo que son aplicaciones, nosotros tenemos un área de seguridad, un área de privacy, una infraestructura que permite autoescala, cosas que requieren un director de seguridad, que requieren un director de compliance, porque si no, no le podemos vender a bancos en múltiples países. Digo, y a nivel global hay pocas soluciones que sean end-to-end para hacer customer service. Sí hay muchos custom development con soluciones de Microsoft o soluciones de IBM, que son hoy nuestro competidor más grande. Sí, y esto compite con los centros de contacto, complementa los centros de contacto, es otra cosa que van en carriles distintos. A ver, lo que hacemos es un contact center sin gente, ¿no? Digo, para ser práctico, lo que hacemos es una tecnología que es un contact center sin personas. Obviamente competimos y suplantamos cuestiones que son básicas. A la vez somos un complemento, no podemos solucionar el 100% de la casuística, porque o requiere alguna integración técnica que no existe, o requiere una complicación. Digo, el promedio de casos que hoy automatizamos, depende de la industria, está entre el 72 y el 80%. Del otro 20 al 28% seguimos usando personas. Y no creo tampoco que eso se disminuya tanto. Por lo cual, digo, depende del lado que lo vea, somos un complemento. Incluso nosotros estamos mucho en canales digitales, ¿no? Y los contact centers tienen todavía el 82% en telefonía. Entonces, de alguna forma somos un complemento, de alguna forma somos competencia, si quisieras ver que la telefonía se va a morir y la digital va a crecer, que sin duda es lo que debería pasar. Claro, sí, qué interesante. Yo te acaparé y te estoy preguntando, pero bueno, el resto, como planteaba Lorena, que active el micrófono y se meta directamente acá en el living donde estamos charlando con Martín. Sí, No pregunta, la estamos cagando. No hay problema, es súper interesante la charla, igual. Che, Martín, hola, ¿cómo andas? Che, muchas gracias por sumarte. Che, quería preguntarte, ahí te dejé en el chat, ¿qué opinabas sobre GPT-3, digamos, que acá en el clúster lo estábamos viendo, pero el otro día nos asombrábamos un poco del tema, y bueno, separando un poco, ¿no?, lo que es
el hype, o lo que es un poco el humo, digamos, con lo concreto, ¿no? Pero creo que sin duda la utilización de personalidades y demás, por lo menos lo que hemos visto a nivel demo, es muy impresionante y creo que va a impactar sin duda tu negocio, ¿no? Sí, nosotros creemos, digo, obviamente GPT-3 sigue evolucionando y me imagino que eso va a seguir, todo lo que es OpenAI. Y digo, hay muchas compañías, digo, eso es una parte de open source. Facebook tiene una parte de open source muy buena a nivel conversacional. Digo, obviamente, digo, gracias a Dios aparecen estas compañías que abren este tipo de tecnologías para poder customizar la experiencia. Digo, yo creo, si vos me preguntás a mí cómo es el futuro y por qué hiciste un motor conversacional propietario, porque podíamos competir, había un hueco, y hoy nosotros tenemos múltiples tecnologías para poder mantener una conversación, no solamente un motor de lenguaje natural. Pero la clave, eso yo creo que va a tender a comoditizarse como cualquier otra tecnología, y la clave va a estar de cómo le agregamos valor ahí, que tiene que ver con esto de la personalidad, o cómo usamos Machine Learning para poder determinar el Customer Journey del cliente. Digo, nosotros estamos haciendo prueba diciéndole a una telco que la mayoría de gente que quiere el iPhone lo quiere verde y quiere pagar entre esto y esto. O cómo podemos a un cierto tipo de usuario hacer una oferta customizada. Digo, sin duda, parte de la inteligencia artificial, sacando la magia de la inteligencia artificial, que digo, son esas palabras que todo el mundo quiere ser sexy y hacer, ¿no? Digo, ¿qué haces? No, la inteligencia artificial es blockchain. Pero va a tender, digo, muchas de las partes que hoy parecen rocket science y parece algo súper difícil, se van a volver sencilla, de fácil acceso. Digo, a mí me hace acordar toda esta ola de la época del CRM, ¿no? Digo, cuando salió la palabra CRM, puta, todos hacían CRM, y era desde un Access, o un Fox Pro, hasta Salesforce, y todos tienen matices, y después se va a descremar el mercado y van a quedar pocos jugadores, ¿no? Los que sean más sofisticados, y a mí me gusta mucho hablar de las compañías que generan valor. Digo, al final lo que compra la gente no es tecnología. Ahora compra tecnología porque le falta madurez en el proceso de toma de decisión, pero cuando entienda lo que está comprando, lo que va a comprar es valor. Entonces, si tu tecnología no te muestra ahorro, no te muestra satisfacción, no te muestra escala, no te ahorra proceso de gestión, se muere. Claro, totalmente. Lo que me llevaba por ahí a mi próxima pregunta, y prometo la última, pero por ahí notando, ¿no? Y cómo lo ves vos a evidentemente hay un crecimiento exponencial de tecnología, ¿no? Pero no, yo no veo un crecimiento exponencial de la demanda del usuario, o sea, inclusive de la satisfacción del usuario, ¿no? Por más que nosotros, desde el punto de vista tecnológico, veamos que, no, esta tecnología realmente es un salto respecto a la generación anterior, pero las necesidades del usuario siguen siendo las mismas, y quizás no pueda seguir al mismo ritmo la evolución exponencial de la tecnología. Mi consulta es concretamente, el usuario, digamos, y el público y el mercado, ¿se va a adaptar a la evolución tecnológica o va a empezar a existir, o vos ves que va a empezar a existir un gap entre un avance tecnológico que no va a ser utilizado, digamos? Una pregunta más filosófica, pero, a ver, yo te voy a decir que veo en el mercado, digo, la industria del customer service o del servicio al cliente existe por los últimos 40 años, ¿sí? O no sé, 50 años. Sin embargo, vos decís, che, la industria del customer service es la misma de siempre. Ahora, digo, y esto, no sé, levante la mano si agregan conmigo, lo que quiere el usuario es que le resuelvan el problema, se lo resuelvan ya, ¿entendés? Y sin embargo sigue sin suceder, ¿entendés? Y si vos llamás a una telco, te dice, che, presiona el 1, presiona el 2, presiona el 2, te vas a esperar 10 minutos, te atiende un flaco. Si no te dice que instales la app, si no te dice que en Facebook de las 3 de la tarde a las 5 de la noche. Digo, che, hay veces que la pregunta que me dicen a mí, che, pero la gente quiere que lo atienda un bot, ¿no es un poco impersonal? A la gente no se levanta a la mañana diciendo, qué buen día para hablar con Movistar. La gente quiere una solución y la quiere ya, ¿entendés? Entonces, la tecnología al final, digo, va a perder ese gap de lo complejo. Digo, al final la inteligencia artificial y la tecnología tiene que hacer más fácil la vida a las personas. Digo, y las compañías tienen que dejar de decir una frase que odio, que es, hay que educar al cliente. Si tenés que educar al cliente es porque no lo escuchás, ¿entendés? Entonces, ahí hay todavía un gap que la tecnología tiene que ayudar,
Digo, sumado a algo que todos escuchamos, SAP no sirve. No, SAP sí sirve. El problema es la implementación de SAP, ¿no? Esto es igual como cualquier otra cosa, y hay veces cuando me dicen a mí, che, la inteligencia artificial puede aprender automáticamente, ¿viste? Digo, yo a veces veo los bancos y le digo, pará, ¿vos creés que la inteligencia artificial aprenda automáticamente cómo cambian las tasas de interés en un... Che, flaco, necesito un maestro. Entonces, al final, si la estrategia es mala, ¿no? Y las compañías no quieren atender al cliente, la inteligencia artificial no lo hace tampoco. ¿Entendés? Digo, la inteligencia artificial todavía no supera la estupidez humana. Entonces, digo, la inteligencia hoy viene para eso, viene realmente, yo lo que veo para adelante es fantástico, que es cómo la inteligencia artificial y cómo la tecnología le tiene que hacer la vida a todos sin que vos le expliques cómo usarlo. Hasta ahora, por mucho tiempo, la tecnología era algo que para expertos. Digo, se tiene que convertir para no expertos, ¿no? Como al final el teléfono se volvió en algo no experto y aprieto un botón y viene un auto, ¿qué sabe qué pasa atrás? Pero hay un montón de cosas logísticas, un montón de algoritmos que hace llega. Digo, creo que todavía la tecnología tiene mucho para dar en la visión de tenemos que hacer las cosas simples para todo el mundo. Totalmente. Totalmente. Hola Martín, hola a todos. Yo tengo una pregunta más del día a día y que recién creo que la tocaste tangencialmente. Dijiste, a mí me fue muy útil poner gente en México, poner gente en Brasil, poner gente en Estados Unidos, porque es muy difícil ver en qué estado está el COVID, en qué estado está en las cuestiones emocionales, en el ejercicio de la venta y demás. ¿Crees que hay un componente y de aún una barrera de riesgo reputacional en Argentina contingente, aunque más no sea, cuando uno sale a vender como argentino? No, para nada. A ver, yo creo que el argentino tiene ventajas increíbles a nivel global como vendedor, ¿no? ¿Por qué? Porque es charlatán, es entrador, es carismático, es flexible. Digo, che, si algo es el argentino es flexible, porque no digo, en el último menos aparecieron 5 leyes y tuvimos que hablar con 300 abogados y recambiar la compañía, con lo cual nosotros estamos entrenados para la guerra. El vendedor argentino es increíble. Ahora, hay cuestiones que son básicas que el argentino no entiende. Digo, un argentino vendiendo en Colombia puede sonar totalmente agresivo. Por lo básico, el tono de voz. Digo, che, este tono que yo aparte, digo, yo he estado en reuniones en Colombia, yo hablo muy rápido, hablo muy fuerte y me impongo, y el colombiano te tiene miedo en un punto. Sí, bueno, no, pero no es una cuestión cultural acá, es la única forma de sobrevivir. Vos te subís un taxi en Buenos Aires y no gritás y no le decís, el pibe te lleva donde quiere. Digo, entonces, esa cuestión cultural argentina puede sonar soberbia, puede ser muy agresiva para la cultura colombiana o para la cultura mexicana. Por lo cual, pero para nada hay un preconcepto de que el argentino es malo, incluso es más un concepto del argentino internamente, pero incluso más viajás, más te das cuenta que hay gerentes argentinos en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque digo, no, para nada. Yo creo que el argentino está muy bien visto desde el exterior. Muy bien visto al exterior. Obviamente, si te cago un argentino, bueno, tenés mala suerte, pero ahora, el management argentino, la historia argentina en el mundo creativo, en el mundo de venta, en el mundo tecnológico, en Latinoamérica, sacando Brasil, está muy bien visto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra inquietud? Tan tímidos. Yo tengo una pregunta. Básicamente me interesa todo lo que estás comentando. ¿Dónde ves o en qué grado de avances ves la inteligencia artificial parados de acá a 10 años? No lo sé. Creo que estamos en un estadio súper básico, donde el problema creo que, incluso te diría que el problema no es tanto la inteligencia artificial, sino el dataset, ¿no? Digo, no son tanto los algoritmos, sino cómo alimento esos algoritmos, y ahí hay todo un proceso que todavía tiene que evolucionar. Pero esto está en un estadio inicial, de los cuales, déjame decirte algo, yo creo que la tecnología que vamos a ver, los algoritmos de inteligencia artificial que vamos a ver en 10 años, la mitad ya está. El problema es que es tan complejo aplicarlo, que lo vas a ver en 5 años.
Por lo cual, yo creo que el desafío no está tanto del lado de la inteligencia artificial, sino cómo recambiamos el mindset para crear modelos que alimenten un modelo de Machine Learning. Y eso lleva a otro concepto a la forma de desarrollar. Pero sin duda tiene que ser, digo, creo que la inteligencia artificial va a evolucionar. Lo que tiene que evolucionar es que haya inteligencia artificial en más software, en más sistemas, en más tu día a día. Que vos dejes de tomar decisiones que la puede tomar alguien por vos, que son simples, ¿no? Pido todos los días helado, ¿por qué me preguntás lo que pido? ¿Por qué no me sugerís si quiero un helado? Digo, eso debería ser básico. Y sin embargo, las compañías te siguen pidiendo información que ya tienen. Digo, a veces que ya tienen, a veces que digo, compro todos los días, llego todos los días y pido lo mismo, pago el mismo impuesto. ¿Para qué me lo preguntás? Digo, la inteligencia artificial debería estar en casi todas las tecnologías de base, y hoy son algo dulce, ¿no? Digo, es como antes, antes decían, no, bueno, ahora tengo una base de datos relacional, ¿no? Y esto tiene una base de datos. Y esto tiene que pasar a ser algo básico, y eso lleva un proceso de evolución que seguramente lo vamos a ver en 2 o 3 años, por lo cual no sé cómo va a ser en 10, seguramente la inteligencia artificial aplicada a todo lo que tiene que ver con image recognition, a voice recognition, digo, lo vamos a ver mucho más frecuente en el auto, en cosas más del día a día, pero digo, creo que la inteligencia en sí no va a evolucionar tanto, lo que va a evolucionar es el uso diario. Ok, gracias. Muchas gracias. De nada. Sí, ¿estás pensando, Martín, en extender la inteligencia artificial a otros campos? ¿O es tanto lo que tenés por delante en atención al cliente que tenés o que estás obligado a estar focalizado? No, sin duda estoy obligado a estar focalizado. Ya la compañía anterior era una compañía que hacía de todo y me cansé. Digo, un software factory que teníamos que vender. Y queríamos hacer algo transaccional y fuimos a eso. Y digo, salir a usar la inteligencia artificial para otros segmentos sería un error. Por lo cual tengo las dos cosas. Una es quiero estar focalizado. La segunda es tengo mucho para hacer todavía en servicio al cliente. Mucho. Y te digo la verdad, incluso, cada mes que revisamos nuestro roadmap de producto, vemos nuevas cosas que podríamos hacer y no hacemos. Infiero que todavía entonces el estado del arte está lejos de la satisfacción total del cliente, esto que decías, de que me lo resuelva rápido Lejísimo. y bien, debemos estar lejísimos todavía. Está lejos de lo que quiere el cliente, está lejos de lo que queremos nosotros, está lejos de lo que le gustaría a la compañía. Entonces, digo, todavía tenemos mucho para hacer. Digamos que en esos 10 años, lo que te preguntaban ahí, en esos 10 años, que vos vas a ser un actor en todo eso, dentro de 10 años va a estar perfeccionando seguramente lo que estás haciendo. Digo, nosotros arrancamos haciendo un motor de conversacional y ahora estamos haciendo clusterización de información. Digo, nosotros podemos arrancar hoy una operación de chat, clusterizarla, aprender y hacer el bot de forma instantánea. Digo, hay cosas que estamos haciendo que son fantásticas, digo, predecir cuál es tu siguiente interacción, entender comportamientos. Digo, hay miles de cosas que podemos hacer, digo, miles de cosas, y estamos trabajando mucho en vos y vemos algoritmos para detectar si estás enojado, si estás feliz. Es inalcanzable cuando te concentras en un segmento todo lo que puedes hacer. Digo, si alguna vez que nosotros abrimos la inteligencia artificial para hacer algo nada que ver, es que nos está yendo mal, ¿entendés? Pero hoy sería un perdido de foco total. ¿Y qué cosas estás mirando? ¿Quiénes son los referentes? ¿Estás siguiendo a alguien en alguna universidad? ¿O estás metido e innovando adentro de la empresa sin mirar nada afuera? Sin duda me alimento mucho de lo que dice mi equipo, ¿no? De lo que hace mi equipo. Creo que nosotros estamos mucho en cosas conversacionales y creo que Google y Facebook son los que más están avanzando en esos segmentos. Son los que más vemos. Digo, sin duda IBM, ¿no? IBM te quiere cobrar todo, entonces es muy difícil seguirlos porque todo te sale. Pero Google y Facebook están haciendo buenos open source o tienen tecnologías de Machine Learning que son baratas y seguimos bastante a ellos. Después, si te tengo que decir la verdad, el desafío más grande que nosotros tenemos hoy es comercial. El producto está buenísimo, nos encanta, nos divierte. Tengo un equipo de 40 personas que todos los días le agrega funcionalidades. Ahora, la clave del éxito de la compañía no es hacer el mejor producto, es venderlo lo más que se pueda. Entonces,
mi energía mayoritariamente está en expansión global, están en procesos de venta, está en partnership globales, y trabajamos con compañías como Genesis, como Salesforce, como Zendesk, o grandes multinacionales como Totus, como Kindra, como Teleperformance, y estoy todo el día trabajando para ver cómo la compañía, digo, nosotros queremos mantener una tasa de crecimiento del 50 al año y cada vez más difícil, entonces la verdad es que mi rol principal como CEO es, cómo mantenemos esa tasa y cómo vamos creándole, agregándole músculo a la compañía para que, creo que tengo demasiado producto para tan poco mercado, entonces todo el tiempo queremos crecer, 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 crecer. Y mi energía, la verdad, está puesta ahí. Sin duda, estoy viendo cosas nuevas todo el tiempo, como esto del GPT-3, o cosas que hace Facebook, y participo de muchas conferencias que hablan de tendencias. Ahora, la verdad es que mi cliente no te compra porque tenés el mejor algoritmo, te compra porque resoluciona un problema, ¿no? Digo, no es alguien que dice, no, pues yo quiero que este algoritmo sea así. Flaco, yo quiero que la tasa de retención, la cantidad de personas que transfieren a un agente sea esta y la satisfacción sea esta. Y ese es el delivery que me tiene que preocupar, y eso es un mix de tecnologías, pero más allá de eso también requiere un equipo de soporte que sea bueno, un equipo de implementación que sea bueno, mucho material, es una industria nueva, por lo cual trabajamos mucho en guiar a la empresa a nivel estratégico, a nivel funcional. Lo que decía antes, si el cliente no sabe, no quiere atender al cliente y no sabe cómo, no importa cuánta inteligencia artificial ponga, el resultado va a ser malo. Y yo voy a salir de proveedor a los 2 meses. Y yo quiero mantenerme años dentro de la compañía, y eso es lo que hacemos. Qué bueno, Martín, qué interesante. ¿Alguna consulta? Mucha consulta tecnológica, ¿no? Es el clúster tecnológico. A ver, ¿alguna consulta, chicos? ¿Chicas? Igual creo que me pasé la hora. No, pero arrancamos más tarde, no pasa nada. Yo soy como súper ¿Cuáles son los americano. sectores que tienen más potencial, que vos estás tan dedicado a lo comercial que tenés que tener identificado dónde tenés que poner las fichas? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Vas a cualquier sector que tenga atención al cliente o tenés identificados sectores donde ahí tenés sin duda. volumen y tenés que Nosotros principalmente vamos a banca, lo segundo vamos a telco, lo tercero vamos a e-commerce, lo cuarto vamos a educación, lo quinto vamos a gobierno. Y el equipo comercial, te digo la verdad, hoy está en 2 o 3 segmentos todo el tiempo buscando esos clientes que son fieles y tienen una necesidad muy grande. Pero todas las acciones comerciales de outbound están muy concentradas, y después tenemos todo un equipo de inbound que se encarga de que el cliente, de que le aparezca. Nosotros tenemos un área que es account-based marketing, que es le aparezcamos al cliente cuando tiene necesidad, en los diferentes estadios de la necesidad, porque hay clientes que son maduros y hay clientes que son exploratorios. Los clientes exploratorios no queremos aparecer los clientes maduros, y una vez que nos toca, tenemos todo un área que le va haciendo diferentes acciones para que nos vea en todos lados y nos compre. Y eso es multiindustria, el que viene, claro. Y es una fábrica de oportunidades comerciales que son fábrica de oportunidades comerciales maduras. Y después tenemos un área de outbound que sale a buscar a los deals que queremos. Pero para que tomes una dimensión de todo esto, 1/3 de la compañía es marketing and sales, cuando es muy raro para una compañía tecnológica que 1/3 sea comercial y de marketing. Pero y yo creo que el año que viene, yo creo que va a llegar al 50% de la compañía. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir creciendo, ¿no? ¿Cuánta gente tenés laburando en Aivo? Hoy 120. Somos poquitos. Comparado a todos los números que pusiste, son muy irrelevantes. Pero tenemos una industria que es diferente, ¿no? A la industria de servicios, incluso a la industria de algunos productos informáticos, pues tenemos 85% de margen bruto, que es algo muy, muy diferente a otro tipo de industria. Sí, claro. Lo que nos permite crecer mucho orgánico, ¿no?
o mantener esas tasas de crecimiento, porque hay que invertir mucho dinero para que eso suceda. Sí, ¿y socios de dónde sacaste? Socios, la compañía la fundé solo, hice una ronda de inversión en el 2013, levanté, no me acuerdo, 2012 o 2013, los primeros años, levanté $350.000 de socios ángeles. Digo, tengo 4 individuos y un fondo de inversión pequeño. Entre ellos tengo a Marcos Alperín, de acá de Córdoba tengo a Luciano Nicora. Y después en 2016, algo que se llama un Convertible Note, que es una deuda convertible en acciones, donde levantamos $1,5 millones más. $1,5 millones más, de los cuales devolvimos una parte. Y a lo mejor en el futuro vuelvo a hacer otra ronda de inversión más, para una expansión geográfica. Pero por ahora llevamos levantado casi $2 millones. ¿Qué costó más, la expansión a Brasil o la expansión a Estados Unidos? A ver, Brasil son esos lugares que si vos me preguntás hoy, ¿qué te van a abrir Brasil? Lo primero que te voy a decir es no lo hagas. O sea, a cualquiera que diga, che, mirá, te van a abrir Brasil, no lo hagas. ¿Okay? Si te parece que, digo, creo que es más fácil abrir en las Islas Fiji que abrir en Brasil, ¿no? Por lo cual, a nivel complejidad, sin duda Brasil tiene un grado 10, a nivel Estados Unidos, a nivel abrir todo es fácil, pero nunca tuvimos la plata para hacerlo en serio. Digo que requiere varios millones de dólares. Por lo cual, a nivel facilidad es más fácil Estados Unidos, pero pudimos crecer en Brasil porque era más barato. Y seguramente porque lo hicimos antes que Estados Unidos. Ahora, ese concepto de que está cerca, digo, Brasil podría estar tranquilamente en África, que tendría el mismo grado de complejidad, y que nosotros creemos que por estar cerca son latinos, pero no, es otro idioma, es otra cultura, la burocracia de Brasil es terriblemente compleja, la ley es igual que la Argentina, digo, es anti-crecimiento laboral, incluso tienen más burocracia que Argentina en algunas cosas, las cuestiones impositivas son imposibles. Todo lo opuesto que te debes haber encontrado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos armé una compañía en un día y empezó a funcionar. El punto de después ganar el mercado, ahí de necesitar la guita para la expansión. Sí, la diferencia es que un vendedor en Latinoamérica sale $35.000, $40.000 al año, en Estados Unidos vale 150. Y el tamaño del deal es algo similar. Entonces, la verdad es que la plata que necesitas en Estados Unidos es muy, muy superior a un país latino, ¿no? Incluso Brasil es mucho más caro. Digo, creo que es mucho más fácil abrir en México, porque en México le puedes facturar de Estados Unidos y está todo bien, y no tenés que ni abrir una compañía en México. Digo, si vos me decís a mí, soy argentino, ¿qué país de Latinoamérica hago? Y así Chile o México, depende qué modelo de negocio tengas. El resto, digo, Colombia podría ser una tercera opción, el resto no lo pienses, y pueden ser buena opción Perú y Ecuador, porque compran mucho software extranjero, ¿no? Porque no tienen mucha innovación local. ¿Galperín ya estaba cuando encaraste Brasil o entró después? Ya estaba. ¿Y qué te dijo? ¿Vamos a Brasil? Marcos es muy LATAM, ¿no? Es muy LATAM, él tiene la mayoría del negocio en Brasil. Por eso te pregunto. Sí, a él le gustaba la idea de Brasil, incluso yo tengo dos historias con Brasil. La primera historia la hice con un socio brasilero, que después que hicimos mucha plata, y a los 2 años nos canceló el contrato y perdimos toda la oficina, toda la facturación de Brasil en una semana. Por lo cual eran bien los contratos. Después volvimos a hacer Brasil, abrimos una entidad legal y la volvimos a hacer desde cero, y crecimos en Brasil. Marco siempre estuvo más de acuerdo. Primero estuvo muy involucrado en la primera ola. En la primera ola no teníamos que invertir tanto dinero, por lo cual, mirá, vamos a abrir Brasil sin tanto dinero, vamos. Y funcionó muy bien. Pero Marco siempre fue pro LATAM y no Estados Unidos. Porque su negocio y su expertise también va así y funciona muy bien. Toda la discusión siempre era, ¿para qué pensás en Estados Unidos si puedes ser el dueño de LATAM? Y que al final tenía sentido porque terminamos haciendo eso.
¿Y hoy cuánto estás haciendo en Estados Unidos? ¿O estás todavía en No, 92% de la facturación sigue siendo Latinoamérica. Digo, sin duda, Argentina no es la región. Incluso Argentina tiene una relevancia mayor porque es el primer país donde salimos. Digo, hoy debe estar como en el 28%, pero la mayoría lo tenemos todo afuera. Y poniendo guita en Estados Unidos, ¿podés expandirte o tenés más competencia de productos? No, la competencia en Estados Unidos es feroz, los contratos son mucho más grandes y la demanda es terriblemente más madura que acá. Pero abrir Estados Unidos, yo creo que en el estadio de hoy nos podría llevar entre 5 y 10 millones de dólares a hacerlo bien. Y obviamente no tenemos esa plata en la caja, por lo cual estamos casi obligados a salir a buscar otra ronda, porque digo, la versión pobre, que es lo que quise hacer, crecimiento orgánico y todo el show latinoamericano, no funciona. Estados Unidos necesitas un pre-sale, necesitas un ejecutivo bueno, necesitas track record, necesitas entender la cultura americana, necesitas buenos abogados. Digo, no, es caro, la verdad, no es algo barato. Cuando vos querés vender un producto, ¿sí? Cuando querés vender un servicio, generalmente somos baratos, por lo cual los americanos aguantan todo ese proceso. Ahora, cuando vos querés ir y competir contra IBM, tenés que tener la misma calidad que IBM. Sí, acá entre nosotros, que no nos escucha nadie, un personaje como Galperín, ¿te agrega mucho por la visión de negocio o en realidad sabe mucho de su negocio, pero en esto es otra historia, otra lógica? Mirá, digo, obviamente Marco no está activo dentro de la compañía. Digo, sin duda, si agarro el teléfono, lo llamo a Marcos, me atiende. Digo, no tiene tiempo para estar con Aibo ni en todas las inversiones que hace. Digo, Marcos es un flaco que aprendí muchísimo de la forma en la que toma decisiones, ¿no? Es 100% data-driven, digamos. Se basa en los números, cero emocional. Y si vos decís, no, porque estamos haciendo esto, tu número está mal, lo está haciendo mal. Y a nosotros nos sirvió muchísimo. Nosotros hace 3 años hicimos un cambio cultural dentro de la compañía donde trabajamos mucho con números y implementamos una metodología que se llama OKR, que es Objective Key Result, que es la misma que usa Google, y las cosas son 0 a 1. Digo, que vos llegues a un 70%, un objetivo no te sirve, y es 0. ¿No? Y el latino tiene mucho de eso, no, le pusimos huevo, y yo con huevo no te pago el sueldo. Entonces, realmente nos volvimos muy obsesivos a nivel de que las cosas se tienen que cumplir, y el objetivo no tiene decimales, no tiene porcentaje. Y Marcos tiene mucho de eso, ¿entendés? Este es el objetivo, esto tiene que salir y salir. Sí, es binario, es totalmente agresivo y bien alineado, y la verdad aprendí mucho más de él, de cómo gestionar una compañía y cómo hacer que las cosas sucedan, que digo, no me aportó en decir, che, esta es la visión, porque realmente él desde el día 0 dijo, yo entiendo de e-commerce, no entiendo del mundo B2B. Ahora, esto sí me queda claro, cómo tomar decisiones es algo que tengo mucho expertise, entonces es así, punto. Por lo cual eso fue muy bueno, porque incluso toda la metodología de Objective Key Result, que se la recomiendo a todo el mundo, alinea a toda la compañía a un objetivo, ¿no? Porque el otro problema que teníamos es que el área de marketing, el área de producto generalmente dice, no, yo el feature lo saqué, ahora lo terminé, y después quedó varado en el área de marketing, que el área de marketing no logró hacer la comunicación del feature. Ahora, si el área de producto y el área de marketing no terminan juntos, el feature no sale, el objetivo es 0, por más de que una parte de la compañía lo haya terminado. Entonces, digo, eso alinea, y obviamente hay un par de roces internos, pero es así como tiene que suceder. Bueno, qué interesante. Bien. Bueno, la verdad es que estamos sobre la hora. Muchas gracias, la verdad que súper interesante, Martín. Gracias por la generosidad de compartir tu experiencia. Gracias, Gastón, por hacernos de host. Y a los que me están preguntando por privado, la charla está grabada, ahora la subimos al canal de YouTube, por un lado, y vamos a estar subiendo también a la web del clúster el informe de Monitor TIC, corregimos ahí con Gastón ese signito,
Dale. y lo subimos y lo enviamos también a la prensa y a los socios que nos lo están pidiendo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Gracias a todos. Y bueno, da para seguirla, Martín, así que... Gracias, Martín, gracias, Gastón. Placer, Martín. A todos los que se sumaron. A todos los que participaron. Nos vemos la próxima. Ok, un abrazo, saludos. Gracias. Muy buena la charla. Buen día. Chau, chau. Chau. Chao, gracias.